Apuestas del billonario. El profesor no puede cambiar a su hijo. Lo que pasó sorprendió a todos. La ciudad de Miraflores estaba bajo el hechizo de un multimillonario excéntrico. Cada semana, sus caprichos se convertían en titulares. Pero esta vez, todo giraría en torno a Miguel, un profesor dedicado que nunca había imaginado que su vida podría cambiar drásticamente. La apuesta era simple: transformar a su hijo, Daniel, un adolescente rebelde, en un modelo a seguir en 6 meses. Pero con un padre ansioso y un hijo que parecía decidido a destruirse, el desafío apenas comenzaba. El aire en la sala de profesores se sentía tenso, como si cada conversación gritara el fracaso inminente de Miguel. El multimillonario, con su mirada aguda y una sonrisa que nunca alcanzaba los ojos, había fijado la meta y todos estaban mirando. Si no puedes cambiarlo, perderás no solo la apuesta, sino también tu reputación, le había dicho. Y esas palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. La presión era palpable, como el sudor que goteaba por su frente mientras pensaba en el tiempo que se escapaba. Daniel, por su parte, era un volcán de emociones. Su rebeldía era solo una fachada para ocultar el dolor que sentía por el abismo que lo separaba de su padre. Cuando Miguel le presentó el reto, Daniel se rió. ¿Crees que me puedes cambiar en 6 meses? No me hagas reír, viejo. Pero la risa de su hijo se extinguió rápidamente al ver la determinación en los ojos de Miguel. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier grito, y el dolor se instalaba en el aire. Mientras Miguel se sumergía en su lucha por acercarse a Daniel, un secreto de su pasado emergió como un fantasma. Había cometido errores, decisiones que atormentaban su alma. Unos amigos de antaño, ahora enemigos, amenazaban con sacar a la luz cada desliz, cada elección equivocada. Miguel sentía el nudo en su garganta. ¿Cómo podría demostrarles que era un buen padre si ellos sabían la verdad? La tensión aumentaba cuando la hija del multimillonario, la hermosa y astuta Valentina, puso su atención en Daniel. Era un complicado triángulo amoroso. Valentina era encantadora, pero también persuasiva y manipuladora. Se movía como una sombra, y su risa era música para los oídos de Daniel, quien, a pesar de su rebeldía, nunca había conocido a alguien así. El interés de Valentina en Daniel complicó aún más la situación, alimentando su rebeldía y alejando a padre e hijo. ¿Por qué siempre tienes que interferir?, Miguel le había preguntado a Daniel alguna vez, la frustración brotando de sus palabras. Pero cada vez que lo hacía, su hijo se veía más decidido a alejarse. Un abismo se estaba creando, y Miguel podía sentir cómo el tiempo se deslizaba a su alrededor, como arena en un reloj. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba. La tensión familiar alcanzó su punto máximo en una tarde tormentosa, cuando un giro inesperado llevó el caos a sus vidas. ¿Podría Miguel superar sus propios demonios y conectar con su hijo antes de que fuera demasiado tarde? Con el reloj en su contra, se preguntaba si realmente podía cambiar a Daniel o si todo terminaría en un desastre monumental. La salida estaba oscura, y la esperanza parecía desvanecerse mientras las sombras del pasado lo acechaban. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tormenta arremetia com força. El viento aullaba.
como un lobo hambriento, mientras Miguel se sumía en sus pensamientos oscuros. Cada trueno parecía un recordatorio del tiempo que se le escapaba entre los dedos. La tensión entre padre e hijo había llegado a un punto crítico, y Miguel sabía que debía actuar. La lucha por recuperar la conexión con Daniel lo consumía, pero al mismo tiempo, un nudo en su estómago le decía que algo más acechaba en las sombras. Una noche, después de una intensa discusión, Daniel salió de casa, enfurecido. Miguel, desolado, se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose si había manera de salvar a su hijo de sí mismo. Fue entonces cuando decidió seguirlo, ignorando las indicaciones de su corazón que le susurraban que no debería intervenir. Lo alcanzó en la esquina de la calle donde una luz tenue iluminaba su figura desmadejada. «Daniel, espera», llamó, su voz resonando en la soledad. El chico se volcó, y lo que vio Miguel lo heló. Daniel estaba acompañado por Valentina, pero no era la Valentina encantadora que él conocía. Había algo en su mirada que transmitía un peligro inminente. La risa que antes sonaba siniestra, ahora era pura burla. Daniel parecía atrapado, como un insecto en ámbar. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Daniel, irritado, tratando de ocultar la incomodidad. Valentina sonrió, un destello de triunfo en sus ojos. «Solo mostrando a tu padre lo que realmente importa, Daniel», dijo con un tono juguetón que hizo que la piel de Miguel se adhiriera a su carne. De repente, un grito desgarrador corrió por el aire. Era un hombre, un desconocido, que salió de un callejón oscurecido. «Valentina, no, no te acerques a él», gritó entre sollozos. Miguel sintió que el mundo se detenía. Daniel se giró, la confusión dibujándose en su rostro, pero la mirada de Valentina era de desdén. «¿Ves? Siempre hay alguien que quiera arruinar la diversión», susurró, antes de que el hombre cayera frente a ellos, inconsciente. Miguel sintió que su corazón se detenía. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Valentina parecía tan tranquila? El caos envolvió la escena. Gritos comenzaron a llenar la calle, y por un momento, Miguel no sabía si el verdadero peligro era Valentina o el desconocido. Daniel retrocedió, desorientado, y el poder de la apuesta que antes había dominado su vida se disipó, dejando solo una sensación de vulnerabilidad. «Padre, ¿qué está pasando?», preguntó Daniel, ahora más asustado que desafiante. Miguel, al borde del colapso, miró a Valentina. ¿Qué sabía ella que no le decía? «Solo un pequeño incidente. ¿No es así, Daniel?», respondió Valentina, su voz suave pero inquietante. «A veces necesitamos sacrificar algo para obtener poder». Cada palabra era como un latigazo, sacudiendo la realidad de Miguel. En ese instante, un secreto, uno que tanto Miguel como Daniel habían mantenido oculto, volvió a surgir. El hombre tendido en el suelo comenzó a murmurar algo entre los labios. «Tu padre», y las palabras se ahogaron en una sombra de ruidos. Miguel se congeló, el miedo arrugándose en su pecho. «¿Qué dijo?». La pregunta salió de sus labios, su mirada fija en Daniel, que ahora palidecía. El tiempo se detuvo otra vez. Todo lo que Miguel había creído sobre la apuesta, sobre su conexión con Daniel, todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. El aire era denso, como si un velo se hubiera levantado, revelando una verdad devastadora que amenazaba con cambiar todo. «¿Qué me ocultas, papá?». La voz de Daniel resonó, temblorosa. Miguel sintió el mundo girar. A su alrededor, ¿qué pasaría si las respuestas que estaba a punto de descubrir no solo transformarían su vida, sino también la vida de su hijo? Las palabras de Valentina, el desconocido en el suelo, todo parecía un juego mortal en el que ambos eran peones. ¿Sería este el momento en que finalmente se revelarían los secretos que habían intentado esconder? La tormenta fuera y dentro de él rugía.
El caos era solo el comienzo. La mirada atónita de Daniel se aferró a su padre, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¿Qué me ocultas, papá?», preguntó, su voz temblando entre la confusión y el miedo. El tiempo pareció detenerse. Miguel, paralizado, sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había construido con su hijo, todas sus esperanzas, estaban a punto de derrumbarse. El hombre inconsciente en el suelo comenzó a susurrar algo ininteligible. Entonces, de repente, sus ojos se abrieron, y una mirada desquiciada brilló en su rostro. Era como si todo, el dolor de un pasado enterrado, hubiera resurgido. «Tu padre, tú no comprendes», balbuceó con voz temblorosa. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de una ominosa sensación. La angustia caló en Miguel como un hielo que se extendía por sus venas. «¿Qué significa eso?». Daniel se volvió hacia su padre, su preocupación transformándose en una tormenta de dudas. La mirada inquietante de Valentina se intensificó, evidentemente disfrutando del espectáculo. «Papá, ¿de qué está hablando? ¿Quién es ese hombre?», presionó su hijo, sin poder contener la creciente desesperación. Pero antes de que Miguel pudiera encontrar respuestas, el desconocido se irguió con un movimiento repentino. «Valentina, díselo, no sigas ocultando la verdad», gritó, mientras su rostro reflejaba un abismo de sufrimiento. Miguel sintió un sudor frío resbalar por su frente. «¿Qué verdad? ¿Qué secreto?». «Daniel, por favor, escúchame», empezó Miguel, pero Daniel no se detuvo. Estaba en la cúspide de su frustración. «No me mientas más». «¿Quién es este tipo?». Fue entonces que todo cambió. La verdad, aterradora, emergió de las sombras. Valentina tomó una decisión. «No puedes correr de tu pasado, Miguel», dijo con una mirada fría, como un cuchillo que corta el aire entre ellos. Esa apuesta no era solo por Daniel, era por su legado y su herencia. El silencio se apoderó de la calle. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Herencia? ¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz casi un susurro. Valentina sonrió de manera perturbadora. «Eres el último de los Donovan». Y él, señalando a Daniel, «es el único que puede continuar con el legado, lo que a tú siempre le diste la espalda». «No, eso no puede ser real», gritó Miguel, sintiendo que un abismo se abría a sus pies. El desconocido estaba en lo cierto. Eran un ave de presa, atrapada en sus propias redes. «Daniel, escucha, hay cosas que no sabes, decisiones que tomé para protegerte». Pero las palabras le salieron como un susurro impotente. «¿Protegerme de qué?», cuestionó Daniel, su corazón latiendo desbocado. En su mirada había enojo, pero también una chispa de confusión. Valentina, disfrutando del drama, siguió. «Miguel siempre ha estado escondiendo su historia, pero ahora el destino ha decidido revelarla. Tu padre no solo es un profesor, él es un hombre marcado por sus elecciones, un hombre que ha hecho enemigos poderosos. Fue como un golpe, un choque cerebral. La revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier tormenta. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera sombría. Miguel estaba llevando a su hijo hacia un mundo que nunca debió conocer. De pronto, un ruido resonó detrás de ellos, una sirena. El caos se volvió frenético y la situación no podía ser más peligrosa. Daniel, atrapado entre el terror y la traición, miró a su padre. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué más escondes de mí?». Su voz era una mezcla de dolor y furia. Miguel sabía que el tiempo se les escurrió como agua entre los dedos. El destino no solo estaba tocando la puerta, estaba abriendo todas las ventanas. «Por favor, confía en mí, Daniel. No hay nada que no haría para protegerte», imploró. Pero la respuesta de su hijo nunca llegó. Un estruendo sacudió la calle. Los gritos de la multitud se amplificaron. La tormenta no solo tronaba afuera,
El verdadero huracán estaba en su interior. La revelación de Valentina había comenzado a transformar todo lo que creían saber. La pregunta en el aire era, ¿podrían superar la tormenta que se avecinaba? ¿O estaba todo destinado a desmoronarse? La calle, antes bulliciosa, ahora estaba envuelta en un silente terror. Miguel miró a Daniel y en sus ojos vio una confusión abrumadora. El eco de las palabras de Valentina reverberaba en su mente. Tu padre es un hombre marcado por sus elecciones. Aquello era solo el comienzo de una tormenta que había estado acumulándose en las sombras de su vida. El desconocido en el suelo comenzó a moverse. «Miguel, tienes que recordar», gritó de repente. Su voz era un grito desgarrador. Daniel retrocedió, asustado. La atmósfera se cargó de un miedo palpable. Miguel sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. «¿Recuerdos? ¿Qué estás diciendo?», preguntó. Pero el hombre seguía convulsionando. «La traición, Miguel, la traición», aulló el desconocido, y en un movimiento brusco se quedó en silencio, cerrando los ojos como si se rendía ante un destino ineludible. La multitud que había comenzado a observar se agitó. Los murmullos se transformaron en gritos de preocupación. ¿Es un loco? ¿Es peligroso? Las miradas volvían a Valentina, al misterio que envolvía a todos. Entonces el chasquido de un disparo cortó el aire. Miguel sintió una ráfaga de frío en la espalda mientras el sonido resonaba como un trueno entre las nubes oscuras. Daniel gritó, y el mundo se volvió un caos absoluto. La gente corría en todas direcciones, algunos cayendo al suelo en pánico. Miguel's instinto fue proteger a su hijo. «Daniel, aléjate de ahí», gritó, pero estaba tan paralizado como todos los demás. Cuando logró avanzar hacia Daniel, vio que Valentina estaba de pie, mirando hacia el lugar de donde provenía el disparo. Una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro. «Siempre quise mostrarte el lado oscuro de la vida, Daniel», murmuró, con una sonrisa burlesca. Algo no encajaba. El aire se sentía denso, como si un gran secreto estaba a punto de salir a la luz. «¡Mamá!», gritó un niño, siendo empujado por la multitud. Miguel sintió un nudo en la garganta. La situación estaba fuera de control. «Valentina, ¿qué has hecho?». La mujer se giró y su mirada se volvió fría. Solo un pequeño recordatorio de lo que el poder puede hacer. Y tú, Miguel, nunca aprendiste la lección. Fue entonces cuando el desconocido en el suelo abrió los ojos de nuevo, y esta vez no solo murmuró palabras ininteligibles. «La verdad siempre emerge. Miguel, la traición no solo fue de aquellos que te rodeaban. Fui yo quien decidió traicionar. Pero no a ti, sino a tu legado». Miguel sintió el golpe de esas palabras como una ola. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», balbuceó, sintiendo que su mundo se desmoronaba bajo él. De repente la multitud se dividió y apareció una figura imponente. Un hombre alto, con una mirada fría que helaba la sangre. Era un antiguo amigo de Miguel, uno que había dejado atrás por su pasado. «¿No te acuerdas de mí, Miguel?», dijo con voz profunda. «Tú fuiste quien eligió el camino de la traición, no yo. Ahora es hora de que enfrentes las consecuencias». El caos se tornó en confusión y la tensión aumentaba. Daniel miró a su padre buscando respuestas. «¿Qué es lo que no sé, papá?». Su voz temblaba. Miguel no podía soportar ese momento. Su hijo merecía la verdad. «Daniel, hay cosas que nunca quise que supieras. Este hombre, él es parte de un pasado del que intenté protegerte. Un pasado que siempre nos ha seguido». Valentina sonrió, como si todo encajara perfectamente en su plan. «¿Ves? Todo tiene un propósito, incluso este caos. Tu padre se encuentra atrapado en un juego que no puede ganar». La atmósfera se tornó eléctrica. Miguel sabía que la verdad iba a ser devastadora, que estaban a punto de cruzar una línea que no podría ser borrada. «¿Qué planeas hacer con nosotros?», preguntó Miguel.
sintiendo que el tiempo se agotaba, pero la respuesta no llegó. El silencio se apoderó del lugar. La tensión se palpaba. Daniel miraba a su padre con desesperación. Miguel sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Algo grande estaba por ocurrir, pero nadie sabía el verdadero impacto. La noche se oscurecía más y la tormenta parecía traer consigo un desenlace aterrador. «Prepárate, Miguel, porque la verdad es más oscura de lo que imaginas», dijo el desconocido, mientras el caos continuaba a su alrededor. Y en ese instante, los secretos estaban a punto de revelarse, llevando la vida de Miguel y Daniel a un abismo del cual tal vez nunca podrían regresar. El eco de sus decisiones resonaría eternamente. La atmósfera era insostenible. Miguel se encontraba atrapado entre el miedo y la furia, mientras el desconocido en el suelo mutaba de una sombra a un eco de su pasado. La revelación de Valentina seguía sonando en su cabeza, una campana que marcaba el principio del fin. Daniel, con ojos de confusión, ansiaba respuestas, pero Miguel estaba aturdido. «Dímelo, ¿qué tienes que ocultar?», insistió Daniel, su voz temblando al borde de un grito. La multitud a su alrededor parecía congelada, cada rostro lleno de horror y asombro. El aire estaba cargado de electricidad. Miguel tomó una respiración profunda. El nudo en su garganta se hizo más apretado. «No puedo seguir ocultándote la verdad. No puedo», murmuró Miguel, sus ojos buscando los de su hijo. Pero antes de que pudiera seguir, un ruido estruendoso rompió el aire, un estrépito como el chocar de un plato en 1000 pedazos. Era el desconocido. Se había levantado. Su rostro ahora era un mapa de desespero y determinación. «La traición, Miguel. Vas a perderlo todo», gritó, antes de caer de nuevo al suelo, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. La multitud retrocedió. Los murmullos crecieron en intensidad. «¿Quién es este hombre? ¡Qué traición!», gritó una voz entre la gente, mezclando la confusión en el caos. De repente, un destello de luz iluminó por un instante la escena. Una linterna, señalando a Miguel. En ese momento, la figura del desconocido comenzó a moverse. Pero lo que hizo fue impactante. Con un movimiento brusco, miró a Daniel y le dijo: «Eres tú, el portador de la verdad. No puedes dejar que te manipulen». Las palabras fueron como dagas en el corazón de Miguel. ¿Qué verdad? ¿Qué poder tenía su hijo sobre esto? «Daniel, no le creas», imploró Miguel, pero el rostro de su hijo se transformó. Una chispa de comprensión iluminó su mirada. «Dímelo, papá, dímelo todo», casi suplicó. Con cada palabra, la tensión era más palpable. La tormenta exterior palidecía en comparación al huracán dentro de la relación entre padre e hijo. Pero antes de que Miguel pudiera decidir, un grito desgarrador cambió el rumbo de todo. Una figura emergió del fondo, una mujer vestida de negro, con un semblante hermoso pero letal. «Es hora de que revele la verdad, Miguel», dijo, su voz un susurro helado. Los murmullos se detuvieron, y todos, incluidos Daniel y el desconocido, miraron con miedo a esta nueva llegada. Miguel se dio cuenta de que la mujer era alguien que pensó que había dejado atrás, un eco de su pasado que jamás había esperado volver a encontrar. «No puedes escapar de lo que hiciste, no con tu hijo». «¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué quieres?», preguntó Miguel, la ira comenzando a desbordar su voz. «Tu vida está en peligro, incluso la de tu hijo», dijo la mujer, acercándose más. «El legado de los Donovan no es solo riqueza, Miguel, es un destino oscuro». Las palabras de la mujer hicieron eco en la mente de Miguel. La confusión llenó el aire. «¿Qué destino? ¿Qué oscuro legado?», preguntó Daniel, su voz un crisol de valentía y temor. Pero en ese instante, el pánico se adueñó de la multitud. Un grito aterrador resonó. Un disparo. Por un segundo el tiempo se detuvo. La balacera retumbó en el aire mientras un cuerpo caía al suelo.
El desconocido había sido alcanzado. «¡No!», gritaron en coro. Las sombras se alzaron sobre la escena. Miguel se lanzó hacia adelante, pero la mujer lo detuvo. «No, Miguel, todo esto estaba preparado. Eres parte de un juego que no comprendes». La multitud se encontraba en estado de pánico total, pero él solo tenía ojos para su hijo, que miraba aterrorizado la escena. «¿Qué está sucediendo, papá?», suplicó Daniel, su voz temblorosa. «Corre, Daniel, sal de aquí», ordenó Miguel, mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura del desconocido yacía en el suelo. Pero ahora la respuesta al misterio se iba desvaneciendo. No era solo el legado de los Donovan lo que estaba en juego, era el destino de todos ellos, y Miguel comprendía que cada elección que había tomado podía costarle a su hijo no solo la vida, sino la verdad que tanto había tratado de proteger. En ese momento de desesperación, las palabras de la mujer resonaban con más fuerza. La verdad siempre emerge, y con un último latido de esperanza, Miguel supo que debía desentrañar el secreto o perderlo todo, incluso a Daniel. La tormenta dentro suyo y fuera no era más que el preludio de un giro inesperado que transformaría la vida de ambos para siempre. ¿Y si toda su vida había sido una ilusión? ¿Y si la traición no venía solo del pasado, sino del futuro que Daniel debía enfrentar? La atmósfera era insostenible. Miguel se encontraba atrapado entre el miedo y la furia, mientras el desconocido en el suelo mutaba de una sombra a un eco de su pasado. La revelación de Valentina seguía sonando en su cabeza, una campana que marcaba el principio del fin. Daniel, con ojos de confusión, ansiaba respuestas, pero Miguel estaba aturdido. «Dímelo, ¿qué tienes que ocultar?», insistió Daniel, su voz creando un eco entre la multitud paralizada. Miguel sintió un sudor frío en la frente. Sus pensamientos eran un laberinto. La imagen de su vida, cuidadosamente tejida, empezaba a desvanecerse. «Voy a contarte todo, hijo, pero primero hay algo más importante. Debemos salir de aquí», exclamó Miguel. Pero, justo en ese momento, un nuevo grito resonó. La mujer de negro, que había aparecido de la nada, dio un paso adelante. «No te atrevas a irte, Miguel. La verdad está a punto de revelarse», dijo, con una voz que helaba la sangre. Su mirada reflejaba conocimiento profundo y venganza. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Miguel, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. Pero antes de que pudiera seguir, la mujer levantó una mano y un destello de luz iluminó su rostro. «Te diré quién soy realmente. Soy tu hermana», reveló, cada palabra un golpe en el pecho de Miguel. La multitud contuvo la respiración. Daniel retrocedió. El horror en sus ojos era palpable. «No, no puede ser», murmuró. «Eres un Donovan, y esa herencia que temías aceptar es mucho más oscura de lo que imaginas. No solo está en tus manos, está en sangre», continuó ella, sonriendo con una mezcla de desafío y tristeza. Miguel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La verdad era más oscura de lo que había creído. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué has estado oculta?», exigió, la ira brotando como lava. La mujer no se inmutó. «Porque querías olvidar, querido hermano. Pero los secretos jamás se ocultan para siempre. Y ahora debemos enfrentar lo que hemos hecho», explicó ella, mientras el desconocido yacía herido pero consciente en el suelo. La escena se volvía cada vez más caótica. Las palabras de la mujer revoloteaban en la cabeza de Miguel, pero el ruido de sirena se acercaba, resonando con fuerza. «Vamos, Daniel, debemos irnos», gritó Miguel. Pero Daniel estaba paralizado, intentando procesar la revelación. «No puedo creerlo», gritó Daniel, sus ojos llenos de angustia.
¿Por qué no está mi madre aquí? ¿Por qué nunca me contaste esto, papá? Daniel, por favor, escucha, exclamó Miguel. Pero la multitud comenzaba a dispersarse. El pánico reinaba y la mujer se acercó más. La conexión entre nosotros es más fuerte de lo que crees. Eres el único que puede romper este ciclo de traición. Antes de que pudiera reaccionar, el desconocido en el suelo, con voz temblorosa, interrumpió. Miguel, no dejes que ella te manipule. La verdad no es lo que parece. Ya pagué por tus errores. Su voz se ahogó, como si un nuevo secreto estuviera a punto de estallar. De repente, el sonido de una explosión resonó en el aire. La multitud gritó, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. La fuerza de la explosión hizo tambalear el suelo. Las sombras se arremolinaron mientras el caos se desataba. La mujer miró a Miguel. Su expresión era una mezcla de desafío y desesperación. No puedes escapar de tu destino, Miguel. Este es solo el comienzo, gritó ella mientras el humo se alzaba en el aire. La oscuridad y el miedo se cernieron sobre todos, y en ese momento Miguel supo que la verdad que había estado ocultando podría costarle no solo su vida, sino también la de su hijo. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Daniel, su voz temblorosa mientras el pánico se apoderaba de la escena. Las sirenas seguían acercándose, pero en el fondo de su alma, Miguel sabía que lo peor aún estaba por venir. Todo lo que había creído, su familia, su pasado, su legado, se estaba desmoronando, y el eco de aquellas palabras resonaría para siempre. La verdad siempre encuentra su camino. Con el horror a su alrededor, Miguel tomó la mano de Daniel, sintiendo cómo el futuro se dibujaba en sombras. ¿Podrían realmente escapar de eso? ¿Qué más debía enfrentar para salvar a su hijo y ellos mismos de los fantasmas del pasado? El caos era solo el inicio de un juego mortal que apenas comenzaba. La sirena de la policía resonaba en la distancia, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Miguel miró a su hermana, a la mujer que había creído perdida, y sintió el peso de una vida entera de secretos y mentiras. ¿Por qué? «No me dijiste que eras mi hermana», balbuceó, el horror y la revelación chocando en su mente. «Porque tenías que enfrentar tus propios demonios, Miguel. La verdad no es solo un regalo, es una responsabilidad», respondió ella con voz temblorosa, pero decidida. La multitud murmullaba, intrigada y aterrorizada, observando cómo una familia marcada por el destino comenzaba a desvelar sus sombras. Daniel, paralizado entre las revelaciones, sintió que la confusión lo envolvía como una niebla densa. «¿De verdad somos?», comenzó a preguntar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Eres mi hijo y es un Donovan», dijo Miguel mirándole a los ojos. «Pero esto no define quién eres. Tienes el poder de decidir cómo afrontar este legado». La intensidad del momento cargaba una mezcla de miedo y esperanza. Un estruendo sacudió la escena cuando el desconocido en el suelo se alzó, mostrando su determinación a pesar de lo herido. «La verdad es peligrosa, pero más vale que la enfrentes. Lo que han hecho, lo que han escondido. Ya no puede seguir así», afirmó, su mirada resuelta enfocándose en Miguel. Los gritos comenzaron a elevarse, pero en medio del caos, Miguel levantó la mano. «Silencio. Escúchenme a todos. Este es nuestro momento de enfrentar la verdad. No dejaremos que nuestros errores nos definan», gritó, su voz resonando como un faro en la tormenta. De repente, un grupo de oficiales de policía apareció, rodeando la escena. «Todos al suelo. No se muevan», ordenó uno de los policías, su voz firme. Llenando el aire, Miguel sintió cómo la presión aumentaba y supo que tenían un tiempo limitado para actuar. Con un gesto, se dirigió a Daniel y a su hermana. «Vamos, hay que irnos de aquí», dijo, agarrando a su hijo de la mano y mirando a su hermana. «¿A dónde?», cuestionó Daniel, reflejando la incertidumbre en su rostro.
a un lugar donde podamos estar a salvo, donde podamos reconstruir lo que nos queda, respondió Miguel, sintiendo una chispa de esperanza comenzar a brillar en su corazón. Aunque las sombras seguían acechando, ya no podía permitir que el pasado dictara su futuro. El desconocido, aún en el suelo, miró a Miguel con urgencia. Tu padre no es tu único enemigo, Miguel. Hay quienes no quieren que salga la verdad, pero tú tienes el poder de cambiarlo. No dejes que el miedo te paralice, advirtió. Las palabras del hombre resonaron en su mente, impulsándolo hacia adelante. Sin dudarlo, Miguel comenzó a avanzar, arrastrando a una vacilante Daniel y a su hermana detrás de él. Al salir de la multitud, el aire frío les golpeó como un recordatorio de la vida que les esperaba. La unión que habían encontrado en ese instante les daba fuerzas. Mientras corrían, Miguel sintió el peso de todo lo que había guardado, pero en su interior también brotaba una semilla de cambio. Una parte de él sabía que la lucha no había terminado. La verdad era un campo de batalla interminable. Pero al menos por ahora, tenían la oportunidad de ser libres. A lo lejos, los relámpagos brillaban, iluminando el cielo oscuro como una metáfora de lo que enfrentaban. Y en medio del caos, el vínculo entre ellos se afianzaba. Ellos eran los Donovan, eran una familia, y aunque el camino por delante era incierto, juntos enfrentarían cualquier tormenta. Pero en la oscuridad de una esquina, un par de ojos los observaban, y un peligro inminente acechaba. Pero tú, querido lector, no te quedes al margen de esta travesía. Inscríbete ahora mismo en el canal para no perderte las historias emocionales que vienen. Esmague ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran esta emocionante historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y compartí este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo concluye esta saga poderosa. Este es el momento para demostrar tu apoyo verdadero. No esperes ni un segundo más, hazlo ya.